Señor, se le olvidó calificar la tarea. ¿No era para mañana? Sí, era para hoy, no era para mañana. Entonces todos deben entregarla. ¿Por qué recordaste? ¡No! ¡Recordaste! ¡No! ¡No! Hey, ¿tienes allí tu Biblia? A ver, quiero ver tu Biblia. Sabes que en cada clase debes tener tu Biblia a la mano, ya que es importante que leamos nuestra Biblia juntos. Si no la tienes a la mano, ponle pausa a este video, ve a buscar tu Biblia y ábrela en el libro de Hechos, ya que como sabes, esta unidad estamos estudiando este libro. Y hoy vamos a leer el capítulo 6, del verso 8 al verso 15. Reanuda el video cuando ya tengas listo en tu Biblia este pasaje, para que podamos leer la Biblia juntos. Hechos, capítulo 6, versículo 8 al versículo 15, dice así. Leámoslo juntos a la cuenta de 3. ¿Estás listo? Muy bien. 1, 2, 3. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Sicilia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Había un hombre que se llamaba Esteban. Y Esteban conoció de Jesús y empezó a predicar y a compartir la historia de Jesús, las buenas noticias de Jesús. Un día, unos hombres empezaron a discutir con Esteban en una sinagoga, es decir, en un lugar en donde se enseñaba la Biblia, la palabra de Dios, la ley. Y entonces Esteban discutió con ellos. Pero ellos se asombraron de la sabiduría y de la gracia que tenía Esteban y con la gracia que predicaba y cómo contestaba a todas las preguntas que ellos hacían. Entonces se enojaron tanto con Esteban porque no podían decirle nada, ya que Esteban contestaba con mucha sabiduría y lleno del Espíritu de Dios. Ellos entonces empezaron a decir cosas en contra de Esteban e inventar mentiras sobre él. Empezaron a decir que Esteban había dicho cosas en contra de Dios y en contra de Moisés y lo llevaron frente a un juez. Allí convencieron a unos falsos testigos para que dijeran cosas en contra de Esteban y que ellos aseguraran que habían escuchado a Esteban decir todas esas cosas horribles que ellos decían sobre Esteban.
que Esteban estaba hablando en contra de Dios y estaba blasfemando en contra de Dios, es decir, estaba diciendo cosas contrarias a lo que Dios es. Todas esas mentiras llevaron a Esteban frente a un juez. Y dice que todas las personas que vieron a Esteban vieron que su rostro era como un ángel. Y Esteban comienza a hablar. Y Esteban comienza a dar un gran discurso que se encuentra en el libro de Hechos capítulo 7. Y es uno de mis pasajes favoritos en la Biblia. Cómo es que Esteban conocía la palabra de Dios y conocía el plan de Dios. Y él les empieza a enseñar desde Abraham, desde la historia de cómo Dios escogió a Abraham para que él fuera el padre de una gran nación. E hizo un pacto con él mismo comprometiéndose a ser el Dios de Abraham y de su descendencia, y que su descendencia iba a ser el pueblo de Dios. Y les empieza a explicar lo que hemos visto durante muchas clases nosotros. Cómo fue que Dios escoge a Abraham, cómo fue que Dios utiliza a Jacob, cómo José fue vendido a Egipto y cómo terminó toda la familia de Jacob en Egipto, cómo los tomaron como sus esclavos después y cómo Moisés los libró de la esclavitud en Egipto. Esteban comienza a contarles cómo Dios había obrado con el pueblo de Israel desde Abraham con un propósito. Y que en todas esas ocasiones muchos rechazaron la palabra de Dios. Muchas personas rechazaron a los profetas que habían sido enviados para contar las buenas noticias de Dios. También a los profetas que habían sido enviados por Dios para señalar los errores que el pueblo estaba cometiendo. Muchos de ellos lo vimos en el libro de Jueces, cuando el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios y Dios les enviaba problemas para que se recordaran de Él. Y en algunas ocasiones enviaba profetas para decirle al pueblo de Israel: miren, lo que están haciendo está mal. Y muchas veces estos profetas fueron rechazados por el pueblo de Dios. No querían escuchar lo que los profetas tenían para decir y los rechazaron una y otra vez. De hecho, estos profetas que anunciaban a Jesús fueron rechazados muchas veces. Y cuando Jesús vino, también fue rechazado por muchas personas. De hecho, Jesús fue tan rechazado que lo mataron en una cruz. Y Esteban les dice eso: miren, ustedes son como todas esas personas necias que constantemente han rechazado el mensaje de Dios por medio de sus profetas y lo que ellos anunciaban. Y cuando vino lo que tanto anunciaban los profetas, cuando vino Jesús de Nazaret, ustedes lo mataron. Y ustedes que han recibido la ley de Dios y los mandamientos que Dios nos ha enviado, no la han obedecido. Cuando los que estaban allí escucharon lo que Esteban estaba diciendo y se asombraron de la sabiduría y la gracia que él tenía, y cómo conocía la palabra de Dios, y cómo había entendido el plan de Dios mostrado en la Biblia, y cómo también había entendido las buenas noticias de Jesús y las había predicado. Y como no le pudieron decir nada, dice que se enojaron tanto con Esteban que, rechinando los dientes de enojo, lo agarraron y lo empezaron a apedrear. Es decir, le empezaron a tirar piedras. Entre esas personas que estaban apedreando a Esteban había un joven que se llamaba Saulo. Y Saulo se encargó de detener los mantos de todas las personas que estaban apedreando a Esteban. Mientras Esteban estaba siendo apedreado, fue lleno del Espíritu Santo y él miraba al cielo y él dijo: veo a Dios sentado en su trono y Jesús de pie a su derecha.
Él vio en una visión en ese momento que los cielos se abrían y entonces vio a Dios y a Jesús a su derecha esperándolo, ya que ellos estaban dispuestos a matar a Esteban apedreado. Y mientras lo apedreaban y mientras Esteban recibía las piedras de odio que ellos le lanzaban, ¿saben qué fue lo que Esteban dijo? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y mientras ellos lo estaban matando a pedradas, Esteban dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y Esteban en ese momento murió. Y fue el primer cristiano que murió por predicar a Jesús. Después de eso, muchas personas empezaron a perseguir a los cristianos. Muchos recibían con odio y rechazo el mensaje de Jesús y perseguían a las personas que lo predicaban. ¿Sabes? No siempre vamos a recibir buenas reacciones por hacer el bien. Muchas veces nos van a rechazar por decir la verdad. Muchas veces nos van a rechazar por obedecer. Van a sentir envidia de nosotros por nuestro comportamiento que agrada a Dios. Y vamos a recibir muchas veces rechazo, insultos por amar a Dios y hacer el bien. No siempre vamos a ser bien recibidos por las demás personas. Y muchos de ellos nos van a señalar y van a tratar de hacernos daño. Muchos de ellos nos van a hacer a un lado y nos van a rechazar. Van a hablar a nuestras espaldas y van a hablar mal de nosotros. Probablemente puede ser que inventen cosas de nosotros para hacernos quedar mal, como hicieron con Esteban. Pero Jesús sabía esto. Jesús sabía que nos iban a rechazar por seguirle. De hecho, Jesús dice bienaventurados, que significa 3 veces dichoso. Es decir, dichosos, dichosos, dichosos los que son rechazados por causa de amar la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Chicos, sigamos haciendo el bien, aunque muchas veces sintamos el rechazo de otras personas y nos hagan a un lado y hablen mal de nosotros inventando mentiras. No nos cansemos de hacer el bien. Obedezcamos fielmente a Dios a pesar de las circunstancias que nos puedan rodear y a pesar de las malas reacciones que puedan tener las personas que están a nuestro alrededor. Pero no nos cansemos de amar. Nunca dejemos de amar a los demás. Nunca dejemos de ser obedientes. Nunca dejemos de ser humildes. Nunca dejemos de ser bondadosos. Nunca dejemos de compartir. Nunca dejemos de hablar las buenas noticias. Y aunque sintamos rechazo, nunca dejemos de hacer el bien. Gálatas capítulo 6 y versículo 9 dice así: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Chicos, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Gracias a Dios por su palabra.